Hello, sis. Mirad, hoy tenemos a una mujer muy interesante. Yo soy muy fan suya y de su blog, Spanish Wine Lover. Ella es Amaya Cervera, alguien que tenéis que seguir muy de cerca y que os recomiendo siempre. Mirad, en este confinamiento ha hecho artículos muy interesantes, pero siempre. Mirad, ha sido mejor blog 2017, 2018 y 2019, ya tenemos aquí, en el International Wine Challenge. Aparte que escribe muy bien, tiene un contenido muy potente, muy actual y siempre Hola Meritxell, interesante. ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Maya. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, con muchísimas ganas de hablar contigo, porque la verdad es que yo te sigo más en Twitter. ¿Puede ser que el Twitter de tus redes sociales sea Sí, tu punto más fuerte? ese a los periodistas nos puede Twitter, Mm, porque es la red más inmediata, más de actualidad, más rápida. Sí, yo mm. tengo una inclinación natural por Twitter. Y de hecho en Instagram hemos llegado muy tarde. Y yo le he dado muchas vueltas a cómo diferenciarme en Instagram y ahora yo creo que la crisis nos ha ayudado un poco a todos a ver las posibilidades de Instagram, ¿no? Sí. Pero sí, pero como periodista Twitter es Mm. muy inmediato y es muy fácil, muy rápido, digamos, muy a la noticia, ¿no? Y a la idea, sí. Sí, muy al titular. Yo es verdad que Sí, también en Twitter tenía más seguidores y sí, para mí que lo primero era la palabra, era lo único que pasa que hace un año y pico, creo que fue hace justo en Gourmets de hace un año que hicimos una mesa sí, redonda sí, correcto, sí, contigo, sí. con Raquel Sí, Líquida, con José José Peñín. Peñín, Maite la Sí, Presta, sí, 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 sí. sí. Pero tú siempre has tirado, lo tuyo es escribir Bueno, es que yo soy y periodista catar, y y catar. Qatar, sí, sí, pero digamos que mi formación es de Ujú, periodista y mi ujú, acercamiento al mundo del vino también es como periodista, o sea que evidentemente descubres el vino, te encanta catar y te encanta ujú, probar, pero, por ejemplo, mira, una cosa muy clara, hay muchísima gente que llega al mundo del vino y se ujú. muere por hacer vino. Yo no tengo ningún interés en hacer vino. A mí me encanta contar lo que hace otra gente, ¿no? O sea, un poco para Ajá. que veas cuál es mi Sí, perspectiva y que el acercamiento siempre es más periodístico. Y yo siempre digo que a mí me puede una buena historia. O sea, cuando tú ves una buena historia dices esto. O sea, lo persigues. más que un buen vino. O sea, te hemos No, bueno, visto. y un buen vino también inspira muchas historias, ¿eh? O sea, quiero decir que la historia puede estar en el vino también. O Ajá. sea, quiero decir que la historia puede estar en muchos sitios. Pero quizá lo que más me engancha de un vino también es la historia, ¿sabes? No sé si Ujú. no sé si me explico, ¿no? O lo que está detrás también del vino y el por qué es así el vino. O sea, siempre me gusta mirar detrás, ¿no? O sea, no solo el famoso storytelling, sino también estás muy ligada por tu esencia periodística, siempre más a la noticia, a la también originalidad de los contenidos y a la novedad. Sí, sí. Aunque, a ver, el problema de nuestra web es que al ser una web bilingüe y publicar en dos idiomas, o sea, te limita un poco la rapidez, porque tú siempre tienes que traducir, ¿sabes? O sea, quiero decir que vas un poco más lento que los demás, porque cuando das una noticia, luego la tienes que traducir, entonces eres un poco menos rápido a la hora de publicar. Pero bueno, lo intentamos compensar un poco anticipando cosas y estando muy al loro de lo que pasa para poder dar noticias antes que los demás. Y cuando no lo conseguimos, pues haciendo un enfoque un poco más en profundidad o más de contexto Muy profundo. o aportando algo nuevo, ¿no? Y luego yo también siempre digo que el hecho de tener también la versión en inglés de la web, que tenemos una audiencia de un 50% de lectores de fuera de España, eso también nos obliga a tener una información, digamos, muy de peso y muy seria, ¿no? Porque yo Ujú, siempre pienso que el aficionado de Reino Unido que nos lea a nosotros, pues en un momento dado es el mismo que lea a Jancy Robinson o lea a Tim Atkin o ujú, lea a ujú. gente de mucho nivel, ¿no? Y entonces al menos nosotros a nivel informativo y de dar información novedosa, interesante o atractiva, tenemos que estar un poco
eh, a eso sin ser aburridos, ¿eh? Porque siempre Mm. nos gusta que haya un punto de historia, nos gusta mucho el factor humano en todas las historias del vino, que yo creo que es muy importante. Y bueno, y por ejemplo hacemos cosas que, bueno, es que yo soy un amante de los perros también porque tengo perro. Y, y el verano pasado hicimos una historia en verano de los perros de los bodegueros. O Sí, sea, sí, vi el sí, de Marimar Torres, porque sí, tiene el mismo perro que tenemos en Puebla de San Cristóbalo, un sí, Springle sí, sí, Spaniel, sí, sí. y que Entonces, son súper buenos. claro, y entonces fue una cosa como más divertida, más ligera, o sea que yo creo que hay cabida That's para todo, guay. ¿no? O sea, quiere decir que al Sí. final siempre te puedes adaptar y hay momentos de información más seria, momentos de información más relajada, ¿no? Y, y sobre todo que detrás de la gente que hace vino, pues hay otras muchas historias, ¿no? Ujú. Mira, por aquí tenías una pregunta de alguien que ha dicho y les quería el com. Dice, si es una periodista buena o bueno o buena, acabas queriendo escribir un libro. Lo mismo en el mundo del vino, creo. Ah, bueno, me encantaría. ¿Sabes lo que nos pasa a los periodistas con los libros? Que estamos a veces muy atrapados en el día a día. Y, y para escribir un libro hay que sacar tiempo, ¿no? Y ponerse y hay que ser Ujú. hay que planificar y hay que ser muy constante. Pero bueno, a mí me gustaría escribir. eh, bueno, y de hecho al final yo creo que todo el material que estamos haciendo en Spanish Wine Lover es parte de un libro sobre el vino español, ¿no? Sobre cómo es el vino español hoy en día. Me gustaría hacerlo. El problema es que estas cosas dan poco dinero y mucho trabajo. También Sí, sí, hay que sí, decir la sí, verdad, ¿no? totalmente. Que el Te lo digo periodismo, yo. Yo que tengo el un periodismo perfil. es... Cuando dices soy periodista, yo soy licenciada en humanidades, saqué Sí, la nota para hacer periodismo, mis dos tíos son periodistas gastronómicos y me dijeron no hagas periodismo, especialízate a sommelier, lo que sea. sí. Aparte en literatura prometía, saqué 2 dieces y les prometí a mis profesores de literatura que haría humanidades especializándome en eso. Yo he hecho el doctorado en comunicación. Entonces, como Sí, empecé con Jordi Estadía con radio, estoy colegiada como periodista, pero la verdad, yo me considero más una comunicadora del vino. Hoy te he puesto sí. comunicación y vino porque yo Bueno, creo que tú pero los abarcas todo periodistas también. también hacemos comunicación, Yo ¿no? te he visto A ver, hablando con Fernando Mora en sí, ponencias y sí. te he puesto comunicación por el Claro, amplio y también y porque al final los como periodistas empresaria. comunicamos, ¿no? Y Ujú. muchas veces también hablas con las bodegas y les das ideas o te llega un vino y te das cuenta, no es que aquí falla algo, hay un error de comunicación. O sea, quiere decir que al final yo creo que hay muchas cosas que están interconectadas, ¿no? Y más hoy en día en el que tenemos que ser muy versátiles, estar actualizándonos continuamente, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que cada uno tenemos que elegir el sitio en el que estamos, lo que se nos da Ujú. mejor y yo creo que muy importante hoy en día es estar donde nos sentimos cómodos, ¿no? No porque lo que más se lleve sea hacer una cosa, yo lo tengo que hacer si no me siento cómodo con eso, y igual me siento más cómodo con otra cosa, ¿no? Y para mí al menos es importante, ¿no? Y yo creo Porque que luego es importante crear productos con personalidad, ¿no? el 2014 empieza esta aventura de Spanish Wine Lover Sí, en dos lenguas, que sí. Amaya, o sea, ¿tú eres bilingüe? Bueno, No, no, a ver, mi inglés es un poco, fue bueno en su día, pero luego lo perdí un poco. No es ni la mitad de lo que me gustaría que fuera, pero tengo una persona maravillosa que es Yolanda Ortiz de Arri, que es la editora de inglés de la una web, que crack. ella sí que ha trabajado profesionalmente en la web del Financial Times y ella es traductora también, pero tiene mucha experiencia haciendo en inglés periodístico, ¿no? Que al final es muy importante Y porque tú tienes que, vinícola. claro, y tú tienes que comunicar y tienes que titular y tienes que, a ver, quiero decir que nosotras no podemos competir a escribir al nivel de otros escritores de vinos Ujú. ingleses, pero sí podemos competir a tener información muy actualizada de España, que esté bien escrita y Que que conocéis el terreno como, efectivamente, como nadie. eso No, es que, es, mira, yo estaba intentando mejorar mi inglés y siempre sí, cogía profes de inglés y ahora ya he sí, cogido una profe de inglés que tenga al menos el nivel 3 de Wine and Spirits claro, y claro, porque si no me perdía explicando los vocabularios o cuando escribía y es verdad, o sea, necesitas a alguien que sea un cupaje
de las dos sí, cosas. Y sí, así sí. habéis ganado el International Wine Challenge en 2017, 2018 y 2019. Sí, sí. ¡Bravo! O sea, Bueno, la verdad es que ya. estamos encantadas. Yo, sobre todo el primer año, yo decía, además como la categoría en la que concursamos se llama Mejor Plataforma Online, pues es algo como muy abierto, ¿no? Entonces yo no tenía ninguna esperanza, porque una plataforma online hoy en día se puede considerar desde muchos puntos de vista, ¿no? No tiene que estar orientada necesariamente al periodismo, ¿no? Bueno, pues encantadísimas porque teniendo en cuenta además que nuestro público, gran parte de nuestro público es internacional, una marca como es International Wine Challenge, aunque el premio sea para España, pero es una marca Ujú. muy potente, ¿no? Y Sí, sí, que de sí. cara a ir a un mercado grande, pues para nosotras es un apoyo enorme y estamos súper contentas. Pero Amaya, la gente Sí, para que sepa el feedback antes de ser, porque esto ahora me sabe muy mal, ¿eh? Porque tienes un nombre precioso, pero tú eres la Spanish Wine Lover. sí, sí. Pero antes de ser la Spanish Wine Lover, has estado en Sobremesa, en la Guía Peñín, en Todo Vino, en Rob Report. Bueno, a ver, yo empecé con Peñín. Yo empecé con Peñín de pura casualidad, ¿no? Porque él estaba escribiendo un libro, tenía una persona que le ayudaba, se cambió, o sea, se quedó sin esa persona y entonces yo llego allí a hacer una entrevista. Claro, yo digo, y este señor se gana la vida escribiendo de vinos. Y yo decía, pero qué chollo, qué maravilla, ¿no? Y entonces empecé con él, con uno de los libros de Bodegas con Sabor. Luego hice toda la parte documental de un libro que hizo sobre variedades de uva, que ahí conocí a Félix Cabello, que es el director de la colección de vides del Encín, que yo hacía la parte documental y él hacía toda la parte de ampelografía. Y ahí me pasé como 2 meses encerrada en la biblioteca de Peñín, ahí en la empresa que entonces se llamaba Pierre, y la verdad es que descubrí un mundo maravilloso, ¿no? Porque, y siempre cuento que entonces tú leías sobre una zona y decías, pues tiene estas características y los vinos son así y el paisaje es tal. Y luego hay un señor que hace justo todo lo contrario de todo el mundo y es uno de los mejores vinos de la zona, ¿no? Y entonces es como un mundo como muy libre y muy abierto, ¿no? Aunque Ujú. luego al final también hay como muchas restricciones y muchas regulaciones, pero a mí esa libertad creativa que tiene el vino me resulta muy atractiva. Sí. ¿Y cuántos años llevas en el sector? Pues esto te estoy hablando, que yo conocí a Peñín a finales de los 90. Empecé colaborando, luego ya entré en la empresa, empecé a catar con él, que realmente lo de catar al principio te cuesta mucho. ¿Sabes lo que más me costaba? Me costaba muchísimo poner nombres a los aromas, ¿no? O sea, Ujú. o sea, pasar al papel lo que tú notas en la copa para mí fue una de las cosas más complicadas, ¿no? Entonces recuerdo que me ponía a leer la guía, y íbamos a Rías Baixas y veía los descriptores que usaban para los vinos de esa zona, ¿no? Y poco a poco, con mucha práctica, como digo yo, porque al final es cuestión de práctica y te tiene que gustar, pues ya empiezas a tener un poco esa experiencia de poder tener tus familias de aromas y poner un poco y sobre todo poder llevar todo eso al lenguaje, ¿no? Que para mí como periodista era algo importante, ¿no? Poder comunicar con palabras lo que tú tienes en la copa, ¿no? En mi tesina doctoral precisamente hice las metáforas en la nariz del vino y al final acabo comparando cómo es el vocabulario español, anglosajón, italiano. Todos están llenos de metáforas, como tú has Sí, dicho, y es sí, difícil, pero es verdad que el italiano y el español escribimos parágrafos así, sí. Y cuando los italianos también son te muy, pasa en tus sí, artículos que el inglés es más corto o las tasting notes. sí, 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 normalmente sí, siempre el inglés es mucho más conciso. Mm. Es un idioma muy conciso. A mí es muy pragmático. Y luego es muy importante contextualizar las palabras, ¿no? O sea, la palabra tiene que ser la palabra adecuada para ese contexto. Y luego el español puede ser mucho más farragoso y más aunque yo soy muy directa escribiendo, no me gusta, o sea, Sí, no no te es gusta mi. desperdiciar palabras para No, embellecer, no, sino quieres no. dar Sí, contenido no, de si la calidad. palabra, si la palabra no sirve, no sobra. Si está ahí Para de mí, postureo, para mí fuera. sobra. Y no siempre consigues hacer un artículo redondo porque cuando escribes mucho y tienes que escribir de muchas cosas, pues es complicado. Pero bueno, yo creo que, Pero a ver, que un día, no sé si estando confinada o sí, ve a Maya Cervera. Te jo, levantas
Y, o sea, yo te veo rollo artista en París, mira, con tu Para café y nada, tiqui, 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 para tiqui, nada, para en la nada, mesa todo el rato. para nada. Me levanto, me ducho y me voy con el perro a dar una vuelta. Ah, vale, vale, vale. Yo no, yo Sí. ves, te veía ahí todo el Entonces, día escribiendo. primera tarea del día es pasear al perro. Ajá. Y luego organizar, bueno, en días normales tengo dos hijos que van al cole, ya son mayores, entonces Ese organizan pequeño todo. detalle, ¿verdad? Sí, sí, bueno, a ver, mira, ahora estaba hablando con una persona que tiene tres niños pequeños en casa y el confinamiento es muy complicado. A mí me ha pillado yo con mis hijos mayores, adolescentes, bueno, que ¿Sabes al qué edad final tienen los míos? los tuyos son muy pequeños todavía, ¿no? 2 y Sí, 5. por eso tú estás Mm. todavía en la fase de dependencia, que llamo yo, que La fase todavía del sueño. sí, la fase del sueño y luego que ellos dependen de ti para un montón de cosas que no son Sí, sí, independientes, ¿no? sí, 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 Cada sí. cada fase tiene sus cosas, ¿no? Y bueno, y entonces ya después de paseo perro, todo el mundo se va de casa porque yo trabajo en casa, pues ya entonces sí ya me pongo delante del ordenador, si no viajo, porque hay veces que viajo o que puede haber una cata. Sí, pero si no tengo nada, o sea, quiero decir, si no hay ninguna cata, aunque en Madrid sí que es cierto que hay catas, hay comidas, Siempre sí, tenéis unos pero aras montados. sí, sí, lo que pasa que también es cierto que con la cantidad de trabajo que da la web y trabajar en dos idiomas, yo intento ir solamente a lo imprescindible, ¿sabes? O sea, que hay veces que es que digo, si voy no me da tiempo de acabar lo que queremos hacer esta semana, ¿no? Pero bueno, entonces puede haber días que es muy raro que esté todo el día con temas de ordenador, pero lo normal es que esté, por ejemplo, por la mañana trabajando, que luego a mediodía tenga una comida o me vaya o enlace la comida con una cata después, ¿sabes? Y vuelta a casas, vuelta a pasear al perro si me da tiempo y si no llego muy tarde. Y luego hay días que viajas. No viajo mucho más de 3 días porque si no es muy complicado. Mantener el ritmo de la web con viajes largos es Sí. difícil. Pero sí, sí que me gusta mucho viajar, me gusta mucho ir a ver a la gente y se entiende mucho mejor las cosas Mm. No, y cuando las estás. transmites. Se nota Sí, mucho los sí, 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 artículos sí. cuando has Sí, pisado. sí, porque estás sobre el terreno y lo ves. Y además entiendes muchas cosas que de lejos es difícil entender, ¿no? Y luego a veces la gente tampoco te cuenta cómo es su bodega, ¿no? Hay veces que llegas a un sitio y dices, ah, pues yo no sabía qué chulo es esto, o tiene mucho carácter del propietario, o está en un sitio especial, ¿no? Porque a veces, claro, ver a la gente o sea, tú ves muchas más cosas en la persona cuando ves a esa persona en su entorno, ¿no? Y eso también te dice mucho del personaje, de cómo piensa, de cuál es su filosofía, ¿no? De vida. Mira, Amaya, por aquí es que me río porque hay alguien que te está diciendo, Silak dice, no paras, no mientas, estás en todos los sitios. Sí, soy la workaholic oficial de mi casa. O sea, sí, sí, me dicen que estoy todo el día delante del ordenador. Pero la verdad es que se me pasan las horas, no sé. Luego siempre llega algo, no sé, es un poco. Mira, por aquí Yolanda Ari dice, Amaya es la más currante del periodismo del vino. Total, dice Silak. Tengo mucha fama de hormiguita. Tengo mucha fama de hormiguita, sí, sí. Y también por aquí te preguntan que qué vino bebes. Ah, sí. Yo estoy con un vino de mi marido, de Maremma Toscana, el Carandele, que es el vino que caté y dije, ¿es Sangiovese? ¿Qué lo hace? Y cuando lo vi, dije, oh, yo me quedo con el vino y con el tío. Pues mira, yo he traído un vino de un viticultor muy joven que me ha mandado muestras para probar a casa. Se llama José Gil. Es un Ajá. chavalín de 30 años que está en San Vicente de la Sonsierra, en Rioja. Y, y él en casa tiene una bodega familiar y él inició hace muy poco un proyecto propio con muy pocas botellitas y este vino es de un viñedo que se llama La Cóncova, me encanta porque es súper fresco, tiene mucha energía, son muy pocas botellas, pero para mí refleja un poco el futuro del vino español, ¿no? Porque la gente joven es el futuro y bueno, y ahora tenemos toda una nueva generación de productores muy jóvenes y que hacen cosas tan estupendas como esta. Y fíjate también qué sensibilidad para la etiqueta, o sea, que es un vino Ujú. que está bien Preciosa presentado, grafía. Mm. que lo he abierto con el Coravin para que lo veas. Ah, qué Es guay. que lo caté el otro día con el No, Coravin y no, dije, este no me... es que Amaya, yo Sí, hoy, no sé, me han traído como 6 cajas de vino en casa. sí. O sea, suerte que tengo el Coravin, porque es que si no,
Ya, ¿y luego qué haces con las botellas que abres con Coravin? Porque yo luego ya el problema, o sea, he llegado a un momento que lo limito porque tampoco tengo sitio para guardar las botellas que No, tengo abiertas con Coravin. no, yo una vez lo cato, ya he hecho mi nota de cata, si me gusta, pienso esto para el próximo día, o si no lo comparto, ¿sabes? O, por ejemplo, muchos vinos que me gustan, le digo a mi hermano o a mi padre, mira este, y como lo he hecho con Coravin, Claro, tómatelo cuando y lo quieras. pueden Sí, probar, sí, sí. sí, A que ver, eso que me va yo, mejor, porque si no era como, tienes un día para acabarte el vino, ¿sabes? claro, claro. A ver, lo que pasa que yo hay vinos que me apetece guardar a ver cómo evolucionan y luego Mm, llega un momento que ya tengo un lío de botellas abiertas. Luego hay veces que me olvido poner la fecha de cuándo las he abierto, con lo cual ya no me, ya, ¿sabes? Porque vas un ya. poco rápido. Mm. Y, y es cierto que ahora con el tema de que no podemos salir a catar fuera, a mí también me están llegando muchas muestras a casa y es un poco problemático gestionar todo esto, sí. Sí, porque normalmente yo aprovecho para catar mucho hay muchos salones en Madrid, mucha Claro. feria, cuando vas de viaje también catas y en casa también cato, ¿no? Yo Pero es también, más pero siempre complicado porque, prefiero catar con el elaborador, que me explique claro, y sí, me tomo mis notas y ya he hecho mis deberes, ¿no? sí, Aquí es sí. como los tienes, entonces, si abres por la noche y te lo acabas, dices, "Hosti, estoy tomando notas mientras estoy con la familia, no sé. Sí, bueno, yo, yo intento catar y además siempre espero un poco a ver qué me llega y cato cosas parecidas, ¿no? Pues Ujú. tengo una cata de vinos de Ribera o de Rioja o de blancos o de X añada, ¿no? Intento también hacer un poco De de horizontales o sí, verticales o con tema. sí, porque las catas comparativas siempre son más, Hombre, siempre ves más cosas, ¿no? En cuanto a estilos y tal. Y muchas veces también te dan ideas de temas para escribir o ves tendencias, ¿no? totalmente. Sí, Mira, sí, por sí. aquí está Gonzalo que te pregunta qué hay que hacer para que los jóvenes beban vino, Amaya. Ah, pues yo creo que encuentran la conexión emocional del vino, ¿no? Luego cuando se habla de los jóvenes, yo no sé qué jóvenes, porque conseguir que alguien de 18 20 años beba vino, pues probablemente es muy complicado, ¿no? Porque quizá no está todavía en este entorno del vino, pero yo creo que hay que buscar la conexión emocional y hay que buscar los ambientes que apetezca beber vino. O sea, yo creo que ¿qué le gusta hacer a la gente joven? ¿A qué sitios va? A los sitios que va la gente joven se puede beber vino. ¿No sería interesante que a los sitios que va la gente joven pudieran beber vinos que les resultaran atractivos? Ya, pero bueno, ahora con el confinamiento, Bueno, todo ahora no. esto, Esto no, esto desde luego con el confinamiento, pero quiero decir que dentro de un contexto general ujú, mm. porque el problema es concreto de España, o sea, quiero decir que el tema del descenso del consumo es un problema muy español que no Sí, pasa sí, en tú vas a otros, Francia y la por gente eso, sale con vino. O sea, un gin efectivamente, tonic en París es lo más horrible del mundo. claro, quiero decir que no pasa en otros productores tradicionales, vecinos Mm, nuestros, ¿no? Y en esos países también los jóvenes tienen interés por el vino. Con lo mm, cual, bueno, yo creo que al final es hacer un trabajo de llegar al público al que queremos llegar y eso las redes sociales yo creo que hoy en día son fantásticas ujú, porque además permiten muy buena segmentación. ujú. Yo creo que a mí, por ejemplo, no me gustan todas estas estrategias de vinos muy modificados para captar al consumidor joven Ya. porque Dejando creo, azúcar residual o poniendo sí, etiquetas horteritas o nombres porque, cachondos. sí, porque creo que el vino tiene recursos suficientes por sí solo o Totalmente. sea, y el ejemplo que yo doy siempre son los pet nuts, los espumosos ancestrales, que son vinos Ujú, jóvenes, muy ujú, divertidos, muy de consumir fácil, o sea, y además tienen incluso muchos que vienen con la chapa, ¿no? Como más ujú, un rollo más informal, más cerveza. O sea, ujú. yo creo que hay muchos recursos. Lo que hay que hacer es tener una estrategia clara de dónde está la gente que queremos que consuma. Sabemos cómo consumen los jóvenes. O sea, quiero decir, hoy en día hay recursos para hacer investigación de mercados, para hacer Totalmente. campañas, y Y son luego, muy foodies los millennials, o sea que les sí, gustan las cosas buenas, como sí. has Y luego hay dicho. una cosa que yo creo que no se está explotando y es la cantidad de productores jóvenes que hay ahora mismo en España, que son un modelo genial con el que se pueden identificar, que al final es gente que queda con sus amigos, que cada uno lleva una botella
que hay un rollo muy, no sé, como muy informal y muy de compartir cosas, Sí, sí, de no cheese sé, y party, muy, de tú llevas vino, sí, yo queso y sí, venga, party. y muy de la música que me gusta, y, o sea, y compartir Mm. otras cosas, no solamente el vino, sino también la música y otras aficiones, ¿no? Entonces al final es un poco crear elementos comunes, ¿no? Y puntos de conexión. Eh, Mira, Maya, que antes que se me olvide, es que tiene, mira, acaba de entrar el cabista, hay una de comentarios, pero esto que decías es que he hecho muchos deberes contigo, porque siempre entrevistar a una referente como tú me tenía giñada todo el día. Entonces, he visto, va a ser viernes y yo voy a decir por fin, porque estaba nerviosísima con esta entrevista. Eh, He leído en el último post que has hecho sí, para el blog de Vila Viniteca que sí, decías que, y es algo que yo también he sentido, sí, y yo era profesional del vino, pero he sentido que en este confinamiento emocionalmente, sobre todo las primeras sí, semanas, que yo lo pasé muy mal, sí. necesitaba el vino, necesitaba esta bebida como Mm. más intelectual, más conmigo Ah, misma. No, no me apetecía nada que no fuera vino y a muchas personas les ha pasado lo mismo, ¿no? mm. También publicabas hoy en Twitter que según los datos del Observatorio Español del Vino, en el primer trimestre del 2020 habían habido 472,8 millones de Sí, litros, pero un esos 11% medio. son datos de exportación, no son datos, Ok. no son datos de consumo Ujú. interno. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que en el sector del vino, que siempre costaba mucho ese factor emocional, y de hecho yo siempre he criticado que las pocas campañas de vino que se han hecho en televisión siempre han pecado de muy trascendentes, de muy barricas, de muy oscuras, de muy, esto, o sea, como muy trascendental. O sea, quiero decir, para abrir una botella de vino no hay que ponerse en plan trascendental, hay que tener ganas, no sé, de disfrutar de algo con un amigo, de estar relajado. Entonces, que eso el mundo de la cerveza lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo del factor emocional. Quiero decir que hay muchos El ejemplos feeling. que el vino también lo puede hacer y yo creo que con las cifras de consumo doméstico de estos meses, que además en alimentación creo que el vino ha llegado a superar a la cerveza, que eso es completamente Ujú, histórico. ujú, Eso quiere decir que bueno, al final el vino ofrece mucha más variedad y muchas posibilidades, porque la cerveza, a no ser que tú entres ya en el mundo de las cervezas artesanas, que tampoco están tan disponibles en alimentación, el vino siempre te da un abanico más grande de opciones y de sabores. Y luego la cerveza, cuando se quiere hacer premium, la cerveza utiliza el lenguaje del vino y habla de totalmente. Y el barricas y habla de café. muchas, claro, Ujú. y todos los productos, ¿no? Con lo cual yo creo que al final tampoco hay que tener, no hay que tener ni complejo de inferioridad de que el vino es un producto que no es interesante y tampoco hay que tener el reparo de no hacerlo cercano, ¿no? O Ujú. popular. O sea, yo no digo banalizar, pero hacerlo cercano. El vino es algo muy cercano y compartir una copa de vino con una persona o con unos amigos es, no sé, es algo muy agradable. O sea, y es lo mismo, disfrutas lo mismo que con una cerveza o más. ¿No? Ujú. No sé, quiero decir Sí, 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 que sí. posibilidades hay. Quizá, bueno, hay que hacer más labor en comunicación, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer y hay mucha gente, ahora tenemos mucha gente con buenas ideas y mucha capacidad para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, mira, las nuevas generaciones que entran en el mundo del vino es gente súper formada. Cuando yo empecé en esto, porque además, claro, mi vocación no era de sumiller, o sea, mi acercamiento al vino era de periodista, entonces para mí aprender el rollo del restaurante no me resultaba nada atractiva y sigo siendo muy patosa abriendo botellas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, realmente tampoco había formación de vino no orientada a sumilleres, ¿no? Y entonces el Master of Wine era una cosa súper lejana que se hacía en Del Londres, universo. y lo de los cursos de WSET en España, eso, o sea, no había la formación que hay ahora, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas generaciones es gente mucho más formada, con una visión mucho más amplia, que eso es muy interesante, ¿no? Ujú. Y eso se ve en los productores actuales en España, ¿no? La conexión que tienen con productores de otros países y luego tener esa visión general te ayuda a entender lo tuyo, ¿no?
Ujú. y a volver a lo tuyo y pensar qué es lo que puedes hacer tú en tu zona, en tu viñedo, ¿no? Eh, No, y me ha gustado mucho esta historia que nos contabas del vino que estabas tomando, de este chico de 30 años. sí, Y yo estaba sí, pensando que a esta nueva generación que nos estás explicando, tú los estás viendo y haciendo crecer también gracias sí, a comunicarlos, ¿no? Y es una sí, labor también que sí. estás haciendo. Sí, porque yo creo que es el futuro y es gente, o sea, y es, bueno, y a algunos les hemos visto crecer, o sea, quiero decir que hay mucha gente que en los últimos 5 o 10 años, o que yo recuerdo que mira, con Fernando Mora, que estuviste el otro día, yo Ujú. recuerdo que fui hace, pues es que no hace tanto, él no había empezado, yo creo que fueron 5 años o así. Estuve catando en Grenoble-Sumont, en Zaragoza, y entonces, ay, por favor, vente a ver mi bodega. Y entonces nos fuimos ahí al pueblecito este de Épilar, que es la bodega de los padres de su socio, que era una bodeguita pequeña que estaba, era como la trastienda de la tienda del pueblo de vender vino, ¿sabes? O sea, y allí ellos estaban, y vamos, estaban empezando. Y bueno, y veías que las últimas añadas que probamos de depósitos eran más interesantes, veías la evolución, y luego fíjate que ha sido estratosférico, ¿no? Todo lo que han Ujú. hecho en estos últimos años, ¿no? Y como él hay mucha gente, no sé, mira, por ejemplo, en Rioja hay un chico que me encanta que es Miguel, que está en un pueblo muy pequeño de la Sierra de Moncalvillo, Sojuela, y este chico ha rescatado el vino, el supurado de Rioja, que es el vino este dulce que se hacía con los racimos de uva colgados que se dejaban secar. Sí, Y esto es él, similar al gobierno al uso toscano. Es sí, una sí. técnica que hacemos Bueno, también. en casi todos Mm, eran los racimos que se colgaban, mm, que en muchas casas se mm. dejaban para otros sitios, se hacía vino. Y entonces él pasa un verano en su pueblo, porque él vivía en Logroño, y se da cuenta que su pueblo no tiene ni una gran catedral, ni un gran monumento que ir a visitar, pero tiene tradiciones y tiene los neveros que están arriba en el monte, que él ayudó a restaurar un verano. Y entonces, cuando estaba ahí restaurando, iba mucha gente mayor y le contaba historias y le hablaban del supurao. Y entonces él dijo, ah, bueno, pues yo voy a ver si yo puedo hacer esto. Y entonces con una idea tan bonita que era recuperar algo de su pueblo, pues él entra en el mundo del vino y hace una cosa como a pequeña escala, pero que a mí me parece precioso. No sé, ¿no? Mira, Hay muchos ejemplos. Es que lo que por pasa es que aquí, no, yo no doy para ver lo que... no, tranqui, it's my job. Aquí el cavista, conoces a Sí, Héctor Riquelme en Chile, dice, la raíz la tiene la viña, la cerveza es para limpiar los taninos. muy bien dicho, muy bien Y, dicho. y aquí todo el mundo, bueno, estaban preguntando Gonzalo o yo si se bebe más en el mundo rural, pero antes también te quería preguntar, el mismo Gonzalo ha puesto que cuál es la denominación de origen que más aprecia, gusta a Maya Cervera. Uf, eso es, ya son muchas Impossible. y es injusto además decir una, porque lo más bonito de España es todo lo que tenemos, es que tenemos una diversidad que es increíble y me encanta todo lo que hay en galicismo, pero me parece también interesante todo el movimiento nuevo de vinos mediterráneos, me encanta la rufete de Sierra de Salamanca, la vuelta que se está dando a los chacolís, las variedades locales que se están recuperando en Cataluña. Hay un Mm. montón de cosas. O sea, lo bonito de España, mira, hay un montón de estos viñedos y paisajes que cuando llegas se te pone la piel de gallina, ¿no? Yo que voy a Priorato, por ejemplo, ya cuando entras por esas carreteras y es que es súper emocionante ver un paisaje así, ¿no? Y Rioja, que para mí sigue siendo la región para descubrir y redescubrir, ¿no? Y que todavía se puede hacer muchísimas cosas. Cuando la gente Eh, empiece a trabajar con valles más concretos y que ya lo están haciendo, de hecho, sí. Claro. No, me reía porque aquí el priorato, claro, con mi padre. ¿Tú has estado en Sier de Gelida, Amaya? Yo creo que estuve con Peñín. Además, mira, yo recuerdo tu padre en un viaje que hice con Peñín a Cataluña, que nos contó la historia de la malvasía de Sitges, porque él estaba vendiendo el vino del hospital de Sitges. Y Sí. recuerdo siempre ese, yo creo que comimos en Castelldefels y luego nos llegó al aeropuerto sí, sí, y estuvimos también en Barcelona, sí, sí,
sí. Pero Pero es hace que muchos cuando años pienso en el que no he vuelto priorato, ya. Mm. sí, pues bueno, hemos hecho un museo subterráneo con todas las einas agrícolas y bueno, tenemos colecciones de jereces. El otro día le enviabas a Sarah Jane Evans y decía, ¿pero esto dónde es? Digo, pues al lado de la estación de Sanz, mi padre que va guardando cosas, ¿no? Que para mí el priorato, claro, yo desde Sí, pequeña iba y para mí son curvas. Pero claro, cuando eres claro. pequeña y todos los fines de semana te llevan a ver viñas, ¿sabes? Esas curvas, ahora ya han mejorado muchísimo, ¿eh? Pero mira que Marina Krugar nos dice el tostado de Ribeiro, que también se elabora de igual Sí, también, forma. también. Sí, sí, sí. Y Sí, aquí que son vinos que se... muchísima gente te dice que guay, que sí, que Priorato, que Galicia, que todos y Sí, diciendo es que hay cosas. muchas cosas. Bueno, y Jerez, que es que... y, a ver, y Canarias y Baleares, y es que tenemos un país muy, muy diverso. Yo creo que es un error decir cuál es la mejor zona. Además, quiero decir, y las zonas además tienen sus momentos, ¿no? Ahora yo creo que hay un ascenso muy grande de Galicia, ¿no? Y particularmente de los tintos. Ya un poco después del capítulo blanco, ahora están explosionando un poco los tintos, ¿no? Y luego a medida que también se vayan recuperando más variedades de uva, vamos a ver estilos diferentes, ¿no? Pero yo creo que tanto en Galicia como en el Mediterráneo, como en Cataluña, se está recuperando mucha variedad de ciclo largo, ¿no? Que al final permite hacer estilos de vino un poco diferentes también, ¿no? Eh, creo que España tiene muchísimo potencial que desarrollar, ¿no? Vamos un poco tarde en todo, pero lo bueno es que ya solo podemos ir para arriba, ¿no? Yo me lo he pasado Yo pipa en este es confinamiento como lo veo. Sí, mirando, o sea, aparte del blog, cuando algo me interesa, y por ejemplo, nos has contado muy bien, yo qué sé, las iniciativas solidarias, el artículo sobre cancelación de concursos y todo el impacto que tendrá en las catas, pero yo me lo he pasado súper bien con la agenda, o sea, tu agenda en el confinamiento por Twitter. bueno, Era, uy, la o sea, agenda hay que aparte de, decirlo. Sí, la perdona, agenda la hace Yolanda. Yolanda todos sí, los días actualiza la agenda, que es una locura, porque como una está todo locura. lleno, y hay veces que es que no nos da la vida, pues las cosas son espontáneas, o sea, tampoco puedes estar mirando todo el día a ver qué hay. Hay gente que Claro. anuncia a los personajes con muy poco tiempo de antelación, pero eso es un trabajo enorme que hace Yolanda todos los días de actualizar las charlas en Instagram. Y bueno, porque nosotros siempre hemos hecho una agenda de eventos, siempre, porque, Ujú. pero desde el principio de la web, porque para mí era muy importante, si vamos a hablar de vino, decir a la gente dónde podía probar y disfrutar del vino, ¿no? Entonces Hiper siempre útil. hemos, claro, porque, a ver, la idea es que siempre puede haber una cata cerca de ti, ¿no? O sea, y de hecho intentamos siempre publicar actividades, porque en Madrid y Barcelona hay muchas cosas, pero también que haya representación de otras provincias, ¿no? Que por suerte cada vez hay más cosas. Entonces, claro, cuando aparece el confinamiento, decimos que ya, ¿qué hacemos con la agenda? Entonces empezamos a convertir la agenda en, bueno, en Pero entre desde que el subía minuto contenidos uno, ¿eh? gratuitos. Sí, 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 Ahora lo hace sí. mucha gente, pero fuisteis como el primero y no falla, ¿eh? O sea, yo me pongo por la mañana a ver qué pasará hoy. Sí, sí, porque sí que es cierto que tenemos muchos reflejos, pero yo supongo que es porque estás acostumbrado a mirar la actualidad, ¿no? Entonces, Ya enseguida tienes ves ese cosas ritmo. y cuando tú ves que esas cosas dices, esto va para aquí, o ahora vamos a hacer este tema. Luego hay un tema que para mí ha sido muy bonito, que es lo de los vinos confinados, que hemos estado hablando con profesionales del Eso es lo que sector. te iba a decir, precioso. Hemos visto a Montse Sí, Alonso, a todos los sí, compañeros y hemos sí, entendido cómo estaban, qué les pasaban sí, y qué bebían. sí. Claro, porque además cada persona tiene su historia y sus circunstancias personales, ¿no? Y entonces es un poco, son las historias humanas, ¿no? De esta situación, ¿no? Pues gente que se lo pasa genial, gente que ha tenido circunstancias personales complicadas, pero hayan estado sus vinos también para dar unos momentos agradables, ¿no? Cómo se ha sentido cada uno. Y, por ejemplo, eso a mí yo con eso hemos disfrutado mucho, la verdad, ¿no? De dar, y además no hemos metido bodegueros. Queríamos, normalmente los protagonistas Ya, de la web son los bodegueros, sommeliers. pues
Claro, pues hemos querido hablar con que hay una representación de toda esa gente que igual no es tan conocida para el gran público, no son tan mediáticos, ¿no? Pero es gente súper profesional que está ahí al pie del cañón y que también se merecen un espacio y una ventana, ¿no? Y un reconocimiento que yo creo Sí, sí, he que visto a sí, porque Bruno al final Tanino, a Ruth Troyano. sí, 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 porque, bueno, el sector lo hacemos mucha gente grande y pequeña, y, ¿no? Que todos tenemos algo en común y es que nos gusta el vino Sí, y sí, que y que lo queremos disfrutamos y que que nos el apasiona vino hacer. esté Sí, arriba, mm, ¿no? Es como se dice, como hacer castallés, ¿no? Es hacer piña al final para que sí, todo sea sí, más sí, fuerte. sí, 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 Mira, sí. Albert dice aquí, muy atenta a la actualidad, pero también dais una panorámica a largo plazo. Por ejemplo, muy interesante Ah, vuestro reciente artículo de variedades blancas poco aromáticas. sí, sí. Bueno, eso es un trabajo de... Eso es algo bueno, que lo vas viendo catando y yo tenía como ya el run run, pero bueno, esto he tardado en escribirlo 2 años, ¿eh? Desde que empecé a ver, jo, esto puede ser un tema. Pero luego al final tienes que conseguir muchos ejemplos y cuando ya tienes un buen puñado de vinos y de historias, y has hablado con algunos productores y ves que tienes un poco una línea de trabajo para lanzar una idea, ¿no? Que probablemente luego haya que trabajar mucho, porque a la gente decía que quizá la viura no es una variedad poco aromática, pero luego también depende de donde se cultive, puede tener un comportamiento u otro, ¿no? Mm, Pero intentar, para mí la idea ahí era intentar crear un patrón de calidad o una imagen de calidad para variedades que siempre se han considerado menores, ¿no? Eh, porque al final también una cosa que buscamos siempre es dar herramientas de comunicación positiva para el vino español, ¿no? O sea, al final, digamos, el vino español, o cuando nos tenemos que medir con vinos de países que llevan muchos más años en mercados internacionales, al final también tienes que buscar maneras de cómo venderte y cómo poner en valor lo tuyo, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y que es un campo en el que hay que trabajar, en el que hay que trabajar mucho. Mm. Y ahora a mí me quedas congelada. No sé los otros si estáis viendo a Maya Cervera o no. Sí, Sí, ahora, yo ahora perfecto, te veo bien. perfecto. Ahora nos Sí. vemos bien. También me ha gustado mucho el artículo sobre el vino en la restauración takeaway. Ah, sí, 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 porque bueno, al final esto es lo que se están haciendo ahora todos los restaurantes, ¿no? Están haciendo decía, bueno, y el vino lo van a tener en cuenta porque somos un poco los que vamos ahí detrás, El ¿no? Entonces hemos patito. intentado, somos el patito feo. Entonces, bueno, hemos visto cómo estaba el tema, ¿no? Porque si lo cuentas, pues la gente también se le ocurre cosas que igual no se le han ocurrido, de estrategias que están haciendo otras personas, ¿no? Pero bueno, y está bien, o sea, que hay gente que le está dando su hueco, ¿no? Aunque al final también es complicado porque la gente aficionada suele tener vino en casa, entonces es Sí, complicado, sí, pero pero yo, el confinamiento ha sido muy largo, ¿eh? pero a la gente se le acaban las botellas y luego al final yo siempre digo que a veces cuando compras para llevar, si alguien te da las cosas resueltas y te dice, jo, pues mira, tienes un Ujú. plan de cena para dos, con comida tipo tal y yo te lo llevo todo el vino, todo, y no te tienes Sí, que sí. preocupar, y eso está muy bien. No quiero decir que hay oportunidades también en este contexto para que el vino vaya del lado de la gastronomía, ¿no? Que creo que es Eh, importante. Y he leído por aquí que decías que es verdad, las viñas no han parado porque la naturaleza no ha entendido nada del sí, coronavirus, pero que el sector ya estaba un poco ahí tocado entre el Brexit, entre en sí. octubre lo del 25% Sí, en sobre todo Estados lo de Unidos. Estados Unidos, aunque las cifras que hay perjudican más al vino francés que al español en Sí, el mercado de sí. Estados Unidos. Pero Mm. bueno, quiero decir que no estábamos en el mejor momento de cifras, es cierto. La A mí me situación va a encanta ser ver vuestras complicada. cifras, porque yo que soy de letras, que nunca miro nada de cifras, me Bueno, y encanta, eso, aparte, gráficas súper claras.
Bueno, yo soy de letras total también, ¿eh? O sea, que Pero no te eres, creas. no, pero eres muy analítica y ayuda Sí, eso mucho, sí, porque no sí, solo eso lo sí. cuentas, sino lo Eso sí, eso enseñas. sí. Bueno, claro, porque es que además al final tú no puedes decir algo si no tienes datos en los que apoyarte y eso es Ujú, periodismo puro y duro. O sea, quiero decir, ujú, si tú quieres lanzar una tesis, te tendrás que apoyar en algo y no puedes hacer un ujú, análisis ujú, de situación sin cifras, ¿no? Y bueno, en España tenemos el Observatorio de los Mercados del Vino, que ujú, ujú. afortunadamente cada vez tenemos más información de cómo está el mercado, de cómo se consume y todo, ¿no? O sea que sí, las cifras son importantes, si no, no puedes analizar. No, Mm. pero hasta vuestros artículos de economía son agradables de leer, ¿sabes? Que hay Eso, muchos que yo ya cuando hablan de números, pues ya pienso, no, desconectas. me va a ser difícil, sí. En cambio, Bueno, como a explicáis ver, las consecuencias de los números. intentamos que todo sea lo más legible posible, aunque muchas veces los temas puedan caer en alguna cuestión más técnica, pero yo creo que al final el trabajo de un periodista es crear una historia atractiva, independientemente del tema que sea y que sea. Yo siempre digo, si yo no lo entiendo, yo no lo puedo, yo no lo puedo contar. Luego Ujú, siempre nos leemos, o sea, yo le mando el artículo a Yolanda y Yolanda me dice, esto no lo entiendo. Y yo, pues no lo entiende Yolanda, no lo entiende nadie, o sea, entonces, bueno, ¿cómo lo cuento de otra manera, no? Al final, también es cierto que la labor de edición es muy importante y quizá en el ujú. mundo internet es un trabajo que se hace menos, ¿no? Claro, Eh, porque no hay ese diálogo con alguien o con una estructura o con... digamos que en periodismo tradicional la edición es muy importante, ¿no? Y la Claro, labor del editor tienes es tu muy editor, importante tu jefe. Mm, porque el editor, al fin de cuentas, o sea, es el que te dice, ay, ¿por qué no escribes algo de este tema? Y entonces el periodista viene con tal y le dice, sí. y el editor dice, bueno, pero esto no se entiende, pero ¿cuál es la historia? Esto es ¿sabes? Y es el que te pincha Pero y, yo, ¿sabes y qué hago, ayuda. Amaya? Sí, Que me ayuda con las redes, es mi ex jefe de la sí, radio, que es guionista, periodista, y es claro, un sí, poco, y es un hombre y no se dedica al vino. Y aparte me dice, mal, esta foto, esfuérzate más, ¿sabes? Entonces yo sí que tengo esta figura, que a veces yo solo pienso en cosas muy frikis del vino, y él me dice, han claro, porque es estrenado una visión, Frozen. Mm, sí. es de fuera. A mí me Claro, va sí, muy bien. sí, Mm. claro, y hay es que una visión crítica externa está muy bien, aunque a veces no te guste, ¿no? Te quedes un No, y poco como tú has chafado. dicho, alguien para confrontarte, ni aunque sea Sí, decir, cuelgo esto o esto, porque al final Instagram, los copies son como titulares, tienes que pensar la sí, foto en un contexto, no puedes poner, bueno, sí, claro, pues le puedes poner lo que quieras, sí. pero luego se nota, igual que un artículo tuyo, ¿no? Que notas, ¿cuál es el artículo así? Lo siento, ¿eh? Es la típica pregunta, pero que lo petasteis ahí en Spanish Wine Lover, que dices, bueno, las estadísticas, pues mira, este tema que no pensaba yo y Pues ¡pumba! mira, eh, todo lo que escribes de Vega Sicilia tiene Yo muchas las catas visitas. que hago de Vega Sicilia lleno siempre el Cierre de Gelida, Todo lo siempre. que, todo lo que escribas de Raúl Pérez se sabe. O Sí. sea, es una cosa increíble. Pero luego, por ejemplo, fíjate, Pedro Ballesteros nos escribió un artículo sobre Cangas, que es una zona, yo, por Ujú. ejemplo, yo no estaba en Cangas, es una de las zonas que no conozco, bueno, que a mí me encanta porque es nada, un rincón pequeñito del vino. Bueno, tuvo muchísimas visitas y yo decía, jo, pero yo pensaba que no iba a leerse nada, pero me apetecía publicarlo porque es una pieza más del puzzle de esta diversidad, ¿no? De la que yo hablo siempre. Pero, y fue fantástico. Y luego otro de los artículos que ha sido, pero de los más visitados de la historia de la web fue la guía el glosario de términos en inglés y castellano que nos hizo Ana Harris. Ah, sí, 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 sí. Y Te has quedado ese, congelada, pero te escucho, sí. ¿me ves Sí, ahora? Sí. Pues sí, 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 ese sí. artículo
que además era muy práctico porque como ella es una inglesa que vivió muchos años en España y se dedicaba al vino, entonces ella hizo los errores que hacían los españoles cuando hablaban de vino en inglés y al revés las cosas que los ingleses flipaban porque no entendían cuando venían a España, ¿no? Y entonces fue muy divertido y muy práctico y ese artículo ha funcionado genial, ¿no? Porque la vertiente práctica es muy importante, yo creo, ¿no? Que al final a la gente le tienes que ayudar, le tienes que dar recursos y elementos, ¿no? Por eso hacemos la agenda, por eso hemos hecho guías de dónde estudiar los cursos de WSET, dónde hacer catas en inglés, o sea, que son cosas que también, que también nos gusta contar, ¿no? Y Amaya, ya por último, que te dejo acabar, que sé que tienes mogollón de cosas que escribir. Cosas del sector que últimamente hayas flipado, ¿En qué que te han sentido? sorprendido mucho. No sé. Pero como Todos una... estos iniciativas de solidaridad Ah, o bueno, a bodegas ver, que no han hecho nada o bueno, sea, ¿qué no, te ha impactado no, más? probablemente, o sea, en lo que es desde que estamos con el confinamiento, lo que me ha parecido salvaje es el dinamismo de la gente, o sea, que llega un momento que ha llegado a la saturación, ¿no? Pero ha sido como un boom de iniciativas, de divulgar, de rollo benéfico, de los sanitarios, o sea, todo como igual a veces un poco desordenado y apelotonado, luego ha habido campañas como mucho más estratégicas y tal, pero ese chorro de dinamismo, saber que tenemos eso y que se puede canalizar en muchas direcciones cuando esto vuelva a andar, a mí me parece genial, porque al final es eso, es un chorro de creatividad y de gente con mogollón de energía. O sea, el mundo lo mueve gente con energía. Y saber que en España tenemos en el sector del vino gente con mucha energía, yo creo que es muy bueno. Porque para hacer grandes proyectos hace falta mucho esfuerzo y muchas ganas y probablemente es eso, ¿no? Vinos que más me gustan también probablemente son los vinos que tienen energía. Oh, qué bonito, ¿eh? Es que me encanta esto para acabar. Hay mil comentarios que dicen que el glosario realmente útil, que gracias por la cantidad de cursos, de información, gente que nos ha seguido desde México, desde Estados Unidos. Y bueno, yo creo que aplaudimos a Maya, la dejamos escribir porque si no, no tendremos estas super noticias de Spanish Wine Lover y estas agendas y estos artículos que la verdad, en el confinamiento es que me encanta como lectora que sin tener, o sea, sois transparentes en todo y nunca jugáis, y podríais hacerlo, con los titulares. O sea, nunca me he sentido engañada. Sabes Con que un muchas veces titular. la gente por el clic pone, y más ahora con las redes, pone cualquier titular para que piques. O sea, yo la sensación que tengo es que cuando entro, siempre o sea, acabáis teniendo una expectativa aún mejor que el titular. Y a mí esto como lectora me gusta mucho, pero estoy acostumbrada Eso. a leer grandes titulares y luego una mierda de artículo que digo, jo, ¿sabes? Me han hecho clicar para Muchas nada y no gracias. me pasa contigo. Muchas gracias, Merichel, pero en parte eso es porque somos de otra generación anterior a la del clic. De, ya. Sí, sí, ya Y deep es un tema de edad también, ¿sabes? Pero y muchas de gracias. Sí, profundidad. sí, ¿No? De sí. profundidad y de Bueno, preparación, pero pero de sí, verdad. y que la profundidad no está reñida con el entretenimiento, ¿eh? Que eso Ujú. también lo defendemos. Que yo creo que, bueno, y por ejemplo, no sé, que cuando algo está bien hecho, o sea, igual no llegas a todo el mundo, pero igual alguien que tampoco es un experto puede tener un rato entretenido leyendo. De eso es un poco lo que siempre intentamos, a veces lo conseguimos más, otras menos, ¿no? Pero es un poco la idea. Bueno, pues Amaya y todos los que nos habéis seguido, ya sabíais todos qué cara tiene Amaya Cervera, pero si alguien solo veía a una Spanish Wine Lover, ahora veis la calidad humana, la energía de Amaya. Así que mil gracias. Hemos visto muchos compañeros, Muchísimas estaba por ahí gracias. Monse Alonso, Héctor, muchísima gente. Y Amaya, ojalá nos veamos pronto en Madrid. Tienes que yo Seguro, me lo paso muy seguro. bien cuando voy por allí. Sí, o en Barcelona, que a mí también me encanta ir a Barcelona, o sea
Que nada, hasta muy pronto, Mericheli. Muchísimas gracias. Y mientras nos vemos por las redes. Gracias, Amaya. Un Gracias a abrazo. todos. Chao, Chao, chao a tutti. adiós. Chao. Chao, chao.